Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Ateneo de Madrid. Vamos a iniciar el acto y como presidente de la sección de Educación, anfitrión en el Ateneo de Madrid, pues voy a hacer la presentación del mismo brevemente para que enseguida iniciemos con las intervenciones de los ponentes, el desarrollo sustantivo del acto. Me corresponde dar la bienvenida en nombre del Ateneo de Madrid y quiero además aprovechar para señalar que el Ateneo es una institución que nace a impulsos de la Ilustración. Ese movimiento que venía a creer que la ciencia y la cultura era el destino mejor para provocar los cambios sociales en nuestro país. El derecho a la educación, a la ciudadanía activa, eran las herramientas fundamentales con las que desde los Ateneos y otras instituciones se planteaba la transformación de la sociedad para crear un mundo más justo y más libre. Por tanto, es un espacio de libertad y creación desde el diálogo y el debate, abierto a todas las ideas que se proclaman como corrientes de progreso, esforzados por cultivar la cultura, la crítica, la creatividad, el compromiso social y, lógicamente, la convivencia libre. Quiero resaltar que hoy, como ayer, lo que nos ofrecemos en este ámbito y con este tipo de actos es a impulsar todo debate que plantee que la materia que sea de pública utilidad tiene cabida en este recinto y debe ser proyectada al conjunto de la sociedad. Así lo ha entendido la sección de Educación del Ateneo de Madrid, y por ello nos hemos comprometido con esta iniciativa contra la guerra por la educación de la paz y de apoyo y difusión a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares y apoyar la firma del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares en el conjunto de los países de nuestro mundo. Todo ello con la intención de evitar a la humanidad el actual peligro real de amenaza de su propia existencia como especie. Termino con una reflexión al hilo de la actualidad. Hace unos días hemos visto un encuentro en Hiroshima con una conmemoración que a algunos nos ha sorprendido enormemente, porque no estaba representada una institución de Naciones Unidas, sino un grupo que se denomina G7, que no sabemos el estatus legal que tiene en cuanto a las organizaciones internacionales ni la capacidad legal de intervenir en el aprendizaje del derecho internacional. Parece que algunos líderes tienen limitada la capacidad de aprendizaje, dicho diplomáticamente, porque ¿qué se dijo de la guerra en Europa? Deben elevarse precisamente voces y razonamientos en favor de que se termine esta situación actual tan peligrosa. Hoy mismo lo veíamos en los periódicos, en los que vuelve a hablarse de guerra y de confrontación y de que es inevitable el que haya unos países que se enfrenten a los otros en lugar de buscar soluciones y en lugar de cumplir esta maravillosa frase de la Carta de las Naciones Unidas que ha citado en último lugar, cuando dice, nosotros los pueblos, esto es lo que yo después quiero hablar, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es el compromiso con las generaciones venideras. Precisamente en el año 1997, en la UNESCO hicimos unas resoluciones que creo que son muy importantes recordarlas ahora, sobre las responsabilidades
de los mayores en relación a los más jóvenes, en relación a los niños, en relación a las generaciones que no han llegado todavía. No puede ser que, sabiendo además que hay gravísimos peligros, puesto que al final seguimos teniendo armas nucleares, en lugar de haberlas abandonado, ahora diré un momento crítico que yo tuve ocasión de vivir, en que hubiera podido abrirse esta ventana a un mundo distinto en lugar de tener de nuevo un espejo donde solo mirarnos en el poder. Yo creo que se puede decir desde el origen de los tiempos, el mundo ha estado sometido a un dominio masculino total, absoluto. Y este dominio masculino se caracterizaba porque decía, recuerdo que cuando lo estudié en Barcelona, hace ya muchos años, y me dijeron, lo que se utilizaba por el poder era si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. ¡Qué terrible! Si quieres la paz, prepara la guerra. Pues esto es lo que se sigue hoy, diciendo por el sistema de gobernanza plutocrático y supremacista que tenemos en el mundo. No se trata de manos cerradas y manos alzadas. Se trata de manos tendidas, se trata de manos abiertas, se trata de solidaridad, se trata de nosotros los pueblos. Pero es cierto que estos pueblos pues, no han existido hasta hace poco. Yo recuerdo que cuando era rector de Granada y un día estudié quiénes podían representar a los pueblos en aquel momento, pues me encontraba con que el 90% de la ciudadanía era una ciudadanía que no tenía acceso a la posibilidad de expresarse libremente, era una ciudadanía que estaba, se puede decir, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y tenía solo un entorno en el que podía a veces desarrollarse, pero esto pasaba a ser ya uno este 10% de sociedad que sí que podía quizá expresarse, pero nosotros los pueblos no podíamos en aquel momento hacer nada porque, vuelvo a repetir, estábamos sometidos y además no teníamos voz y además la mujer estaba totalmente discriminada. La igual dignidad, completa igual dignidad, es la solución. Y estamos ahora acercándonos mucho a esta solución. Ahora estamos acercándonos mucho a la no discriminación por razón de género, ni por sensibilidad sexual, ni por ideología, ni por creencias, ni por etnia, todos iguales en dignidad. Y una vez todos iguales en dignidad, además, ahora ya podemos expresarnos. Ahora ya tenemos, gracias a la tecnología digital, que tiene también muchos aspectos negativos que hay que conocer y sobre todo que la inteligencia natural no se someta nunca a la inteligencia artificial. Yo quiero decir desde el primer momento, cuando hablo precisamente de educación para la paz, yo quiero decir que lo que tenemos que tener muy presente es que la educación no es lo que nos dicen estos informes que vienen de instituciones económicas. Estos niños no saben inglés, No, esto no tiene nada que ver, esto es capacitación. La educación consiste en, decía don Francisco Giner de los Ríos, en dirigir la propia vida. La UNESCO en su artículo primero dice: educado es ser libre y responsable. Fíjense, irresponsable. Esto es lo que necesitamos, tener una ciudadanía libre y responsable, es decir, educada. Que sepa muchas cosas, no, eso ya depende después. Que sepa muchas lenguas, muy bien si las sabe, pero esto es capacitación. Dirigir la propia vida. Y lo primero es ser libre y responsable, y sobre todo responsable con las generaciones venideras, y con nuestros hijos, y con nuestros nietos, y con nuestros bisnietos. Esto es lo que hoy tenemos, yo creo que todos, tener muy presente y decir, es que ahora ya podemos. Por primera vez en la historia, hace unos años yo participé en la transición española, hace unos años, no porque la diferencia en igualdad era total y porque la mayor parte de los seres humanos no tenían esta posibilidad, que es una maravilla.
es para sentirse muy optimista cuando uno dice cada ser humano único es único, cada ser humano es único. Y es capaz de pensar, y es capaz de anticiparse, y es capaz de imaginar, y es capaz de innovar, y es capaz de crear. Cada ser humano es un creador, porque ha de estar sometido a nada o a reglas que él no comparte. Cada ser humano, un creador, es nuestra esperanza. Y de esto es lo que tenemos hoy que procurar cuando hablamos de educación, es decir, queremos seres esperanzados porque saben que ellos son capaces de hacer muchas cosas que hasta ahora no han podido hacer, porque además hemos tenido, porque no había esta posibilidad ni de encuentro, ni de diálogo, ni de participación, aunque sean opiniones muy distintas, aunque sean maneras de pensar muy distintas. Lo importante es que a partir de ahora podamos ya, en lugar de decir si vis pacem para bellum, podamos decir si vis pacem para verbum, prepara la palabra. Ha habido intentos durante el siglo XX, hubo intentos muy importantes de grandes líderes de pasar de la fuerza a la palabra, de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Hubo. Yo quiero recordar, sí, muy rápidamente, en el año 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, ya Wilson propuso la creación de la Sociedad de Naciones y la creó. Y dijo, bueno, ahora ya pasamos de la fuerza a la palabra. ¡Chan! ¡Qué maravilla! Y ya saben lo que pasó. Son cosas que tenemos que recordar, deber de memoria. Tenemos que recordar que el gobierno republicano apartó al presidente demócrata y se da la enorme incoherencia que debe recordarse hoy de que el mismo país que cuyo presidente crea la Sociedad de Naciones, nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. Y al quedar así tan empobrecido, yo tengo precisamente en mi familia hay un dato de la mujer de mi tío Marcelino Domingo, que lo escribe a otra persona diciéndole, oye, perderemos la guerra, ¿por qué? Pues porque Alemania e Italia son muy fuertes y lo que nos ha tocado de la Sociedad de Naciones, el Reino Unido y Francia, no van a defender nada. Efectivamente, el Reino Unido reconoció al general Franco al día siguiente de salir don Manuel Azaña hacia los Pirineos. Quiero decir con esto que tenemos que saber que cada ser humano es nuestra esperanza y tenemos que saber y decir muy claro que cada uno de ellos tiene que pensar, imaginar, innovar, crear, porque tenemos que hacer un nuevo diseño del mañana. El señor Wilson perdió aquella apuesta y aquello a que nos llevó a que Hitler pudiera en el año 33 escribir ya, bueno, había escrito ya antes, pero podría proclamar que la raza aria es incompatible con la judía y entrar en colisión con el presidente italiano, Mussolini, que decía, en este caso con razón, hay que reconocerse, decir, hombre, no los arios, no, los romanos ya en el siglo I hacíamos barbaridades. Bueno, por tanto, y los nipones, que también no hay que olvidarse de que en la Segunda Guerra Mundial fueron muy importantes todo lo que pasó en el este. Bien, ya se cambia de nuevo la palabra por la fuerza y tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial hay otro gran presidente demócrata norteamericano que dice no, esto no puede ser de ninguna manera. Y hace un diseño que yo creo que cada vez que lo leo me parece mejor todavía, que es el diseño de las Naciones Unidas para la gobernanza mundial. Una preciosidad. Porque además nombra a una mujer, la suya, para que presida la Comisión de los Derechos Humanos. Era un momento de grandeza espiritual. Aquello iba muy bien, teníamos la solución. Nosotros los pueblos hemos resuelto. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se colocan 5 vetos y, por tanto, las Naciones Unidas nunca han podido cumplir el papel que tenían. Al contrario, en muchas ocasiones han sido incluso refractarias al progreso, porque los que mandan y los que mandan son los que vetan, los que tienen este poder. Hoy tenemos una gobernanza que le hemos aceptado
Desde el año 86 tenemos una gobernanza supremacista y plutocrática, grandes, multimillonarios, pero al mismo tiempo supremacismo. Tenemos el G7, el G6 empieza en el año 86 con Reagan, después G7, G8, es lo mismo. El G7 ya lo ven, ayer se reunieron, lo ha mencionado en su presentación Jaime, ayer se reunieron en Hiroshima, pero ya se habla, y el hecho de hacerlo en Hiroshima, de la posibilidad de que se utilizara otra vez la fuerza nuclear. Pero qué disparate. Si hemos acordado, después de tantas y tantas, hemos acordado, pero sin poder llegar a conclusiones por el veto, hemos acordado que la fuerza nuclear ya no se utilizaría nunca más. Yo les puedo a ustedes decir que, y por eso me interesa mucho los que trabajan para acumular una serie de datos y de gente y de personas para que sea una gran fuerza en contra de la utilización de las armas nucleares y en contra de la existencia de las armas nucleares. Yo tuve, por una serie de ocasiones que no voy ahora a relatar, pero yo tuve la oportunidad en Reykjavik, el día 11 de octubre del año 86, de ver cómo el nuevo presidente de la Unión Soviética decía a Reagan, decía, mire, no se preocupe porque la Unión Soviética se va a convertir en una Commonwealth of Independent States. No se preocupe porque la reunificación a Alemania se va a realizar porque vamos a hacer rápidamente que se derrumbe el muro de Berlín. Dice, yo vengo hoy aquí en nombre de los niños del mundo. Y vengo a decirle que es una vergüenza que usted y yo podamos, usted con 17.000 ojivas nucleares, yo con 17.000 más, es una vergüenza que podamos hacer que todo eso desaparezca. Que el mundo, que la habitabilidad de la Tierra se deteriore. Es terrible. Yo por eso vengo a decirle, yo quiero que usted y yo acordemos que las ojivas nucleares se eliminen y que usted y yo mañana, desde la ventana de este hotel, anunciemos al mundo que se ha terminado este calvario. Se llegó de 17.000 a 6.000. A partir de 6.000 ya el señor Reagan dijo que por razones de global security no podía ir más allá. Gorbachev le pidió que consultara con la cúpula militar. La cúpula militar hizo, como ya lo había advertido Eisenhower, ratificó totalmente el que no bajaran de los 6.000 y se quedaron, como ustedes ven, otra vez con la posible amenaza de que haya una destrucción. Puede haber un terremoto donde están, o como decía Gorbachev con cierta gracia, decía, o se puede pasar Reagan en whisky, o yo me puedo pasar en vodka y apretar el botón rojo. Estamos en un momento ahora que es de gran apremio, pero yo lo que quiero recalcar es de gran esperanza también. Y digo de gran apremio porque por primera vez estamos ante fenómenos potencialmente irreversibles. Los que han trabajado conmigo durante varios años saben muy bien que a mí la palabra irreversible es una palabra que me conmueve. Y por eso en el año 66 puse en marcha todo el cribado de los neonatos porque me preocupaba muchísimo. Es decir, este niño, si se diagnostica y se trata, puede ser un niño totalmente normal toda la vida. Pero si no, llega un punto en que ya no hay remedio. El no hay remedio es terrible. Bueno, pues a mí ahora me preocupa mucho que estemos avanzando, y ayer la reunión esta en Hiroshima me preocupó mucho, que estemos avanzando otra vez en la posibilidad de irreversibles cuando tendríamos ya haber dicho que el mundo entero decía que no, nunca más se utilizaría la fuerza nuclear. Pues bien, queridos amigos, yo creo que estamos ahora en un momento en que después de estos dos intentos, del intento de la Sociedad de Naciones, del intento de las Naciones Unidas sin veto, Y ahora llegábamos y tuvimos a un presidente llamado Obama que en 2 días dejó las cosas muy claras, firmó, esto es lo que hay que hacer, un presidente tiene que presidir, se dejó estar, firmó los acuerdos de París sobre cambio climático en el mes de septiembre del 2015 y en el mes de noviembre firmó la resolución de las Naciones Unidas, que es muy bella,
sobre la Agenda 2030 porque dice resolución to transform the world, para transformar el mundo. Muy bien, lo firmó. Yo estaba lleno de esperanza. Llega Donald Trump y el mismo día de su nombramiento dice I will not apply, I will not put into practice. ¿Cómo? Me quedé perplejo. ¿Qué pasa? Y pasa lo que pasa y lo que está pasando ahora. Pues pasa que manda el G7 y que manda un organismo militar. ¿Por qué? Pues porque y esto es tremendo, la Unión Europea le ha pasado lo mismo que a las Naciones Unidas, le han colocado vetos. En el caso de las Naciones Unidas le han colocado la necesidad, el requisito de la unanimidad para tomar decisiones. O sea que tenemos un Europarlamento que no puede tomar decisiones. ¿Qué es todo eso? Por eso, precisamente, yo creo que esta reunión es muy importante. Porque ahora, además, tenemos que pensar, ahora ya podemos, por esta igualdad que tenemos todos en dignidad, porque ya podemos expresarnos. Ahora lo que no podemos hacer es dejar de cumplir con nuestros deberes intergeneracionales. Ahora ya podemos, queridos amigos. Y en esta tarde se va aquí a repetir muchas veces que ahora por primera vez ya no solo podemos, sino que ya debemos. Los que me conocen saben hasta qué punto a mí me inspiró mucho una frase de Albert Camus al final de uno de sus libros, La peste. Dice, los desprecio porque pudiendo no se atrevieron. Pues ahora ya podemos. Que nuestros descendientes no miren hacia atrás algún día y digan, podían, pero no se atrevieron. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico, por esa reflexión tan potente. Como Jaime ya me presentó, soy Carlos Umaña, vengo en representación de dos organizaciones. Vamos a ver. Soy copresidente de IPPNW y vamos a ver. Listo, ya podemos empezar. Soy copresidente de IPPNW, que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, nombre cortito. Y también soy miembro del grupo directivo de ICANN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Bueno, rápidamente mencionar que la IPPNW es la Asociación de los Médicos. Es una federación de organizaciones en 60 países que fue fundada en 1980 por entonces médicos soviéticos y estadounidenses con el objetivo de prevenir una guerra nuclear, promover el desarme nuclear, crear un mundo seguro, pacífico y libre de la amenaza de la aniquilación nuclear. Por sus esfuerzos divulgatorios y su impacto político, IPPNW recibió el Premio de Educación de la UNESCO en 1984 y el Premio Nobel de la Paz en 1985. En 2006, IPPNW fundó ICANN, que es la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que es una coalición de organizaciones que actualmente cuenta con 650 miembros en más de 110 países. A ICANN se nos otorgó el Premio Nobel de la Paz en 2017 por dos razones. Por concienciar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado. Este es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, o el TEPAN, sobre el cual Tika nos va a hablar a continuación. Del TEPAN lo único que voy a adelantar es que el TEPAN es un hito en lo que se denomina el desarme humanitario. Es un ejemplo de la toma de decisiones basada en la evidencia, lo que consiste, a grandes rasgos, en poner a la ciencia al servicio de las personas y a las personas en el centro del debate nuclear. Así que vamos a abrir este debate nuclear. Entre los 9 países nucleares
tienen en conjunto unas 12.500 ojivas nucleares. Las armas nucleares son las armas más destructivas jamás creadas y causan una devastación multidimensional, tanto en el espacio como en el tiempo, afectando también a varias generaciones. Sus consecuencias, a grandes rasgos, se deben al calor, la onda expansiva, la radiación y también una cuarta, que cobra cada vez más relevancia, es un pulso electromagnético. La mitad de la energía de una detonación nuclear se libera en una onda expansiva que viaja a velocidades supersónicas y junto con las sobrepresiones y los vientos huracanados que genera, destruyen la mayoría de los edificios y la infraestructura, convirtiéndolos en escombros. En cuanto al calor, se produce un sol en miniatura, una bola de fuego de millones de grados centígrados en su centro, que cerca de la detonación es capaz de evaporar a toda la materia orgánica. Aquí lo que vemos es lo que se llama una sombra nuclear, lo que quedó de una persona que estaba cerca del punto de detonación, y que también genera grandes áreas de incendios coalescentes. Luego está la radiación ionizante, cuyos efectos son los más insidiosos y su duración puede extenderse a través de varias generaciones y puede ser parte tanto de la detonación misma o ser propagada regionalmente como parte de una lluvia radiactiva. La enfermedad aguda por radiación causa una descomposición de los sistemas y órganos vitales, principalmente los sistemas hematológicos, es decir, la sangre, nervioso y digestivo. Depende de la dosis de radiación y puede causar la muerte en cuestión de horas, días o semanas, y quienes se recuperen podrían seguir enfermos durante meses o incluso años. A largo plazo, la radiación ionizante puede causar cánceres y otras enfermedades crónicas, aún varios años después de la exposición. La radiación también causa efectos drásticos, congénitos y daño genético. Ahora, es imposible contar con una respuesta significativa, ya sea médica o de socorro a desastres, tras una detonación de armas nucleares, ya que, como vemos en esta foto, la infraestructura física y social necesaria para la recuperación se habrá destruido. Las instalaciones médicas habrán sido destruidas o deshabilitadas, faltarían los suministros esenciales y los trabajadores de la salud habrían muerto o estarían gravemente heridos. A su vez, los niveles peligrosos de radiación impedirían que los servicios de emergencia puedan ingresar a las áreas afectadas. Esto significa que los heridos del síndrome de radiación aguda padecerán su agonía solos, sin la ayuda más básica. Además, un pulso electromagnético resultante, que podría abarcar un área mucho mayor, interrumpiría la red de suministro eléctrico y los equipos y sistemas electrónicos, tan necesarios hoy en día en la asistencia médica y además en la comunicación, el transporte y las finanzas. Este pulso además pondría en riesgo a los reactores nucleares en zonas en las que se depende de un suministro eléctrico externo para su funcionamiento. Aquí hay que tener claro que con las armas nucleares los civiles son los objetivos, tanto directa como indirectamente. Los sistemas alimentarios de las ciudades, es decir, la agricultura de la que depende la población, se vuelven inutilizables. El patrimonio histórico y ambiental de la ciudad queda destruido de forma irreversible. En Hiroshima y Nagasaki, más de 200.000 personas murieron en los primeros días y muchas más han sufrido y muerto insidiosamente a lo largo de los años. Muchos de los heridos sufrieron horriblemente por la explosión y por el calor y más aún por los efectos de la radiación, algo que la mayoría de la gente desconocía en aquel momento. La misteriosa enfermedad de la que la gente no sabía nada, hizo que muchos murieran y sufrieran atrozmente. Sus vientres explotaban, sus caras se derretían, se desangraban hasta morir. Sus heridas abiertas no cicatrizaban. Y los que estaban aparentes sanos enfermaban y morían años después. La mayoría de las personas que sufrieron estos horrores eran personas no combatientes, personas mayores, mujeres y niños. Y los supervivientes, denominados en japonés hibakusha, aparte de las heridas y enfermedades y el trauma psicológico al que se vieron sometidos,
sufrieron aún más la estigmatización por parte de otras personas en Japón. Por medio del contagio de una enfermedad de la que entendían poco e interpretaban como infecto contagiosa, los niños sobrevivientes en Hiroshima y Nagasaki eran apartados de los otros niños en las escuelas y en los orfanatos. Los adultos tenían dificultades para encontrar trabajo porque eran vistos como propensos a enfermarse o para encontrar pareja, porque se temía que tuvieran hijos defectuosos. Por eso, muchos aprendieron a ocultar sus orígenes y a mentir sobre su procedencia. Lo que antes era un motivo de orgullo, su ciudad de origen, se había convertido en una fuente de desprecio y de vergüenza. Ahora, una detonación en una ciudad actual produciría todas estas consecuencias, pero la potencia de las bombas y la densidad poblacional actualmente, la escala sería mucho mayor, con cientos de miles de muertos de forma instantánea, muchos más heridos y una gran área de contaminación por radiación. Ahora bien, si hablamos de una guerra nuclear a gran escala, no habría una o dos detonaciones, sino que se utilizarían muchas armas nucleares sobre varias ciudades, causando decenas de millones de muertes instantáneas y cientos de millones de heridos. Habría también una devastación ambiental enorme, no solo por la destrucción masiva y la radiación que se esparciría globalmente, sino también por la destrucción de la capa de ozono y especialmente porque la gran cantidad de hollín y restos que subirían a la atmósfera bloquearía la luz solar y causaría un descenso drástico y súbito de la temperatura global en unos 25 grados centígrados, produciendo el denominado invierno nuclear. Esto sería devastador para muchos ecosistemas, ya que muy pocas cadenas tróficas, muy pocas cadenas alimenticias podrían sobrevivir un tiempo prolongado a la poca luz solar y con un cambio de temperatura tan drástico. Es decir, una guerra nuclear a gran escala acabaría con nuestra civilización y posiblemente con nuestra especie. Hoy, la guerra de Ucrania nos ha colocado ante el riesgo más alto de la historia, incluso más alto que la crisis de los misiles en Cuba. El reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 para comunicar el riesgo de una catástrofe global en manos humanas, es decir, de una guerra nuclear, se mide en minutos hacia la medianoche, siendo la medianoche dicha destrucción, dicha catástrofe. En 1963, con la crisis de los misiles en Cuba, tomándola en cuenta incluso, estaba a menos 12 minutos. En 1984 estuvo a menos 3 minutos, pero luego, al caerse la cortina de hierro, terminar la Guerra Fría, estuvo a menos 17 minutos. Hoy en día, el riesgo ha ido escalando y hoy en día, en 2023, estamos a menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia. Aquí confluyen 3 factores: la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares, los efectos de la crisis climática sobre la estabilidad geopolítica y luego la posibilidad cada vez mayor de detonaciones accidentales. Solamente con el arsenal nuclear estadounidense se han documentado más de 1000 accidentes y públicamente sabemos de 6 ocasiones en las que el mundo ha estado a punto de entrar en una guerra nuclear a gran escala, por accidente. De las 12.500 ojivas nucleares hay unas 2.000 que están en estado de alerta máxima, es decir, que están listas para ser detonadas en minutos. Estos sistemas de alerta máxima son altamente dependientes de sistemas automatizados y son vulnerables a ciberataques, a errores técnicos y a errores humanos, y han sido activados por falsas alarmas como bandadas de gansos, nubes de tormenta o globos meteorológicos. Ahora, en el contexto de una guerra en el que el uso de las armas nucleares está sobre la mesa y en el que se cae la arquitectura del derecho internacional y de la no proliferación nuclear, en donde ya ha habido varias amenazas nucleares explícitas y en el que ya se han cruzado varias líneas rojas, aumenta la probabilidad de que se den malas interpretaciones y malos cálculos, y de que estas malas interpretaciones y malos cálculos den lugar a represalias y a una guerra nuclear. Ahora bien, no hay armas nucleares pequeñas,
Si se llega a usar un arma nuclear, si se cruza ese umbral, los riesgos de una escalada rápida y a gran escala son altísimos. Hay muchas cosas que pueden salir mal y de una guerra nuclear a gran escala no hay vuelta atrás. Según Robert McNamara, el secretario de Estado de los Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba, en el 62, no ha estallado una guerra nuclear por suerte. Es decir, hoy estamos vivos no por una buena administración de estos arsenales o porque estén en manos responsables, sino por suerte. Y tarde o temprano esta suerte se nos va a acabar. Mientras existan las armas nucleares, existe el peligro de que se usen. Ahora, no estamos ante una catástrofe natural, estamos ante un evento humano y es un peligro que se puede y se debe prevenir. Así que está más que claro que el desarme nuclear es urgente y es necesario porque o es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por esta invitación y gracias por asistir a hablar sobre este tema. De forma muy breve, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ¿qué prohíbe? ¿Qué dice? Aquellos estados que lo firmen, lo que se comprometen es a no desarrollar, no ensayar, no fabricar, no adquirir, no almacenar, no estacionar, no usar o no amenazar con usar armas nucleares. Y además les obliga a ¿qué el firmar este tratado? A desactivar y a destruir las armas nucleares que tengan en su poder, a cerrar aquellos programas de desarrollo de armas nucleares que puedan tener. Y además compromete de manera positiva a proporcionar asistencia a las víctimas y a aquellos estados que hayan quedado afectados por el uso de armamento nuclear. Y además obliga a que si por alguna razón estas armas se utilizaran, el que las haya utilizado tiene que restaurar los daños medioambientales ocasionados. Eso es lo que nos dice el TEPAN y el TEPAN no deja de ser más que un instrumento jurídico y legal. Aprobar el TEPAN, como ha sido la entrada en vigor de este TEPAN, quiere decir que a partir del momento en que ha entrado en vigor, las armas nucleares son ilegales. Y todas las actividades del armamento, como decía, desarrollar, ensayar, fabricar, exportar, todo esto pasan a ser actividades ilegales. La cuestión es, ¿para quién es ilegal? Para aquellos que firman el TEPAN. Los que no se adhieren en el TEPAN no adquieren compromisos y no reconocen la legalidad de este tratado. Y aquí yo creo que nuestra lucha, lo que estamos haciendo en esta alianza es intentar que todos los estados se comprometan, que todos los estados asuman la legalidad que supone este tratado. Pero como ya habéis visto, os habrá sonado o antes hemos comentado, hay algunos países que han tenido actitudes de boicot hacia el TEPAN, que no fuera aprobado, que no fuera debatido. También hemos visto que todos aquellos países que tienen armamento nuclear no lo votaron, votaron en contra. Pero países como Estados Unidos, todos los que forman parte de la OTAN, Estados Unidos, países europeos, incluido España, estos países, el día que se votaba, no asistieron a la reunión y no votaron ni sí, ni no, ni abstención. No estoy, no voto, esto pues no va conmigo. Pero también destacar que siempre puede haber una pequeña grieta, algún díscolo, como es Holanda, que sí que asistió a la votación, aunque votó en contra. Y forma parte de la Unión Europea, pero se rebeló a los acuerdos que hubo internos dentro de la Unión Europea. Y no solamente asistió a la reunión cuando todos acordaron no asistir, sino que además ahora va a las reuniones de los estados parte del TEPAN
como observador, porque claro, él ha votado en contra, pero va a las reuniones, está diciendo, yo asumo mis obligaciones que me impone la Unión Europea de votar en contra, pero yo tengo una voluntad a favor. Y esa voluntad mía a favor la muestro en que he ido a votar y que además asisto a las reuniones del seguimiento de la implementación del TEPAN. Esto también es lo que le pedimos nosotros al Gobierno español. Una, que pase al Congreso al debate de la firma del TEPAN y de la adhesión de España a este tratado, y mientras esto no se hace, que acuda como observador a la reunión de los Estados parte, que muestre un poco de voluntad hacia este tratado. También hay que destacar que otros países como Rusia, China, Corea del Norte, Israel, la India, Pakistán, todos votaron en contra. También Irán, pero eso ya creo que lo consideráis normal. Y solo quiero hacer un pequeño comentario sobre Japón, que yo creo que todos tenemos presente que siendo un país que ha sufrido las dos armas nucleares, las dos explosiones de armas, con un historial de una sociedad civil muy comprometida con este tratado de prohibición de armas nucleares, cambio el gobierno de Japón es reticente. ¿Y es reticente a qué? A renunciar a que Estados Unidos sitúe armamento nuclear en su territorio o incluso es reticente a no desarrollar armamento nuclear propio. Estas pues, son cuestiones no positivas. Pero para nosotros el TEPAN es un instrumento importante. Importante en dos sentidos. Uno, ha sido muy importante porque consiguió una gran unidad de muchas organizaciones de la sociedad civil para pedir que se ilegalizara el horror, que se ilegalizara cualquier posibilidad de armas de destrucción masiva. Y también ha sido importante el impulso de aquellos estados que no tienen armas nucleares, que no las van a tener, que han renunciado a tenerlas, pero que sienten que sí que pueden caer en su territorio. Y han sido buenos aliados para crear esta legislación. La legislación del TEPAN es una forma para nosotros exitosa de trabajo, porque nos puede ayudar, por una parte, a combatir prácticas de gobierno. Tenemos la experiencia, cuando fueron aprobados los tratados de prohibición de las minas antipersona o los tratados de las armas de dispersión, que una vez conseguimos estigmatizar estas armas, fuimos presionando y cambiando las prácticas de los gobiernos para que renunciaran a esas armas. Tanto si daban o no apoyo al tratado, como mínimo renunciar al uso o a la investigación de las armas. En aquellos casos fueron las de armas de las minas antipersonales, pero nosotros ahora lo importante es que los estados, como mínimo, aunque no se adhieran, asuman la práctica de que no lo van a hacer, aunque formalmente no lo hayan hecho. Sigue siendo relevante para nosotros campañas que estigmaticen ese uso, que presionemos a los gobiernos para que lo firmen. Todos aquellos que no lo firmen, que lo hagan. Y en concreto, la alianza que hoy os presentamos aquí, tenemos ese compromiso. Nuestro compromiso es presionar al gobierno español para que se adhiera y firme este tratado, que España lo haga y también, mientras ese proceso dura, que asista a las reuniones internacionales de seguimiento de este tratado como país observador. Pero también yo creo que a veces en este debate, ¿qué nos suelen decir aquellos gobiernos que están a favor de las armas nucleares? Pues nos alegan que nosotros pues no somos realistas, que no somos conscientes del peligro y las amenazas que acechan en el mundo. Aquellas mujeres que apoyan este tipo de tratados internacionales dicen, bueno, ya sabéis, las mujeres son emocionales, optan por poderes blandos y son las reacciones que tienen a este debate. Y además nos dirán que es que el TEPAN no hace falta,
porque ya existe el TNP, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que no nos hace falta otro tratado. Pero sabemos que el TNP ha sido un instrumento que puede haber sido válido para contener armamento nuclear. Es verdad, si hay 193 estados en el mundo, es verdad que no hay 193 estados con armas nucleares. Todos tienen bombas y metralletas, pero armas nucleares no, ¿vale? Es verdad. Pero también es verdad que cuando se creó el TNP solo había 5 países con armamento nuclear y ahora hay 9. Por tanto, la ampliación bajo el paraguas del TNP ha sido también un hecho. Y también hay que, no sé si reconocer o denunciar, que cuando se habla del TNP se es poco riguroso también en su cumplimiento. A veces los estados obligan a que lo cumpla el otro, pero cuando lo tienes que cumplir tú, no, eso ya queda fuera de asumir las obligaciones que conlleva el TNP. Y pongo un ejemplo de incumplimiento del TNP. En diciembre del 2022, en las Navidades de este año, del 22 al 23, Estados Unidos está renovando el armamento nuclear situado en territorio europeo. Alemania, Bélgica e Italia. Retira armamento nuclear nuevo y sitúa armamento nuclear de nueva generación. En Inglaterra, Estados Unidos retiró su armamento nuclear de suelo del Reino Unido. También están volviendo a introducir armamento nuclear norteamericano en suelo del Reino Unido. Pues eso representa una violación del TNP que prohíbe a los estados firmantes situar armamento nuclear en suelo de terceros países. Pero tampoco nadie dice si es una vulneración o no, si es una ilegalidad o no, y ni siquiera los medios de comunicación recogen esta renovación del armamento nuclear. También los que nos dicen que no somos realistas, que no somos conscientes de las amenazas, reconocen que el armamento nuclear existente ya no es disuasorio. Reconocen que hoy día el usar las armas nucleares que conocemos hasta ahora no es creíble, porque son de tan envergadura que nadie se atreverá a poderlas usar. Por eso, todos los estados que tienen armamento nuclear están llevando a cabo programas de modernización del arsenal nuclear. Están produciendo armamento nuclear con cabezas más pequeñas, están renovando lo que llamamos los vectores de transporte de este armamento nuclear, están dotándolo con inteligencia artificial con una finalidad: hacer creíble el uso de armas nucleares en el nuevo escenario mundial. Ya como final quería proponeros una reflexión. La COP27 finalizó sin compromisos económicos para la lucha contra el cambio climático. Hay compromisos, pero esta vez no hubo ningún compromiso de carácter económico. La cumbre de la OTAN, Madrid, junio de 2022, sí que acabó con compromisos. En este documento de la OTAN volvía a ponerse de manifiesto que en el nuevo escenario mundial en el que estamos, la disuasión nuclear volvía a ganar espacio y lugar. Volvían a considerar que las armas nucleares tenían que volver a ser medio disuasorio y que, por tanto, había que llevar a cabo las modernizaciones necesarias para que fuera creíble su uso. Y yo creo que también es momento que todos los que estemos aquí nos podamos preguntar: ¿y quién es más realista? ¿El que opta por la ilegalidad y hacer desaparecer todas las armas nucleares, o aquel que está optando por diseñar nuevas armas nucleares para que sea creíble? ¿Quién es más realista? ¿El que apuesta por la vida o el que apuesta por la muerte? Y para todos aquellos que nos están diciendo, bueno, que ya sabemos que las mujeres somos emocionales y blandas y que por eso estamos por estos tratados, bueno, y también os diría que aquellos hombres
que hacen el mismo razonamiento que podemos estar, y bueno, es que tienen comportamientos afeminados. Porque un hombre que se preste tiene que ser duro, fuerte, y estos valores no corresponden con el valor que representan las armas o el poder. Pero yo creo que esas son reflexiones también que nos podemos hacer nosotros. ¿Quiénes son más realistas? ¿Los que apuestan por la guerra o los que apuestan por la paz? ¿Quién es más realista? ¿El que apuesta por un mundo sin armas nucleares o el que apuesta por la disuasión de las armas nucleares? Creo que es momento también de que nosotros no solamente digamos si somos o no los realistas, sino que también nos comprometamos para presionar a los gobiernos a que cambien su actitud y a que cambien las maneras de mostrar cómo se puede transformar el mundo sin el uso de la fuerza, sin el uso de la amenaza de las armas nucleares. Muchas gracias. Muy bien. Que se cae. Bueno, gracias a todas por estar aquí esta tarde y gracias al Ateneo de Madrid por invitarnos a estar aquí también y hablaros de este tema tan urgente que nos ocupa. Bueno, me toca presentar la Alianza por el Desarme Nuclear. La Alianza somos una coalición de 45 entidades, organizaciones y colectivos de la sociedad civil española con el objetivo de ser muchas más, cuantas más mejor, que nos hemos unido para trabajar porque el Gobierno de España firme el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, asista, como comentaba Tika, a las reuniones de seguimiento en calidad de observador mientras sucede la firma y la adhesión y la ratificación, y también de sensibilizar sobre los múltiples impactos humanitarios y sobre el medio ambiente de las armas nucleares. Si hoy estamos aquí, es gracias a la iniciativa que la Asociación de Investigación por la Paz, AIPAZ, el Centre de Estudis per la Pau y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF España, tuvieron en septiembre de 2021, de cara al primer aniversario de la entrada en vigor del tratado, de lanzar una campaña, la campaña 10 razones por las que firmar el TEPAN. A esta iniciativa enseguida se sumaron numerosas organizaciones, algunas de las cuales vais a conocer aquí esta tarde. Esto fue en septiembre de 2021, el aniversario fue en enero de 2022, el primer aniversario, y en febrero de 2022 estalla la guerra de Ucrania. Y el estallido de la guerra de Ucrania cambió el escenario, como también han comentado mis compañeras esta tarde. Las armas nucleares, que antes de febrero de 2022 podían parecer algo del pasado, asociado al final de la Segunda Guerra Mundial, pasaron a convertirse en una amenaza muy presente. En este nuevo contexto de escalada de la militarización y también con la experiencia positiva del trabajo conjunto de este colectivo de organizaciones diversas que trabajamos en diferentes ámbitos, la cultura de paz, el feminismo, el medio ambiente, el desarme, la educación, el antimilitarismo, la investigación para la paz, decidimos dar un paso más, afianzar ese compromiso y constituirnos oficialmente ya como alianza para seguir trabajando con más fuerza, si cabe, por los objetivos que dieron origen a esta red o movimiento colectivo. Y además hacerlo con el apoyo de ICAN, de la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares. Desde la Alianza queremos sumar voces de todos los ámbitos de la sociedad civil española para lanzarle un mensaje claro al Gobierno de nuestro país. Es una necesidad inaplazable e ineludible la firma del TEPAN. Queremos que el Gobierno de España dé un paso al frente valiente, acorde con lo que desea el 89% de la ciudadanía. Y también creemos que es un deber moral y ético con las miles de víctimas de bombardeos y de ensayos nucleares. Además, el periodo que se abre próximamente con la presidencia española de la Unión Europea es un buen momento para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé ejemplo al resto de la Unión.
Para ello vamos a trabajar en acciones de incidencia política. Ya venimos trabajando en la adopción de mociones institucionales en ayuntamientos, en autonomías. Haremos un trabajo también para colocar el tema que sea visible y que esté en la agenda mediática, y acciones en el ámbito de la educación. Nuestra fortaleza es nuestra diversidad y la riqueza de enfoques desde los que podemos y debemos abordar el problema. Como Alianza, expresamos nuestra preocupación ante un proceso de normalización de los discursos en torno a la existencia de las armas nucleares. No se puede normalizar la existencia de armas nucleares, las armas más devastadoras y con efectos más indiscriminados que existen. Son ética, moralmente y además ahora legalmente es inaceptable. Hace unos días, el Papa Francisco, con motivo de la cumbre del G7 en Hiroshima, comentaba que la mera posesión de armas nucleares crea un clima de miedo y de sospecha, una ilusión de paz. A los que trabajamos por la abolición, como bien ha comentado Tika, nos dicen a menudo que tenemos que ser realistas y pragmáticos. Y también me pregunto, como ella nos preguntaba, ¿qué es la realidad y qué es ser realista? La realidad es que las armas nucleares son ineficaces para la seguridad. Quienes nos hablan de realismo lo hacen desde posiciones concretas y desde visiones particulares del poder. Las armas nucleares, no podemos olvidarlo, son símbolos de proyección de poder, de un poder masculino y militarizado. Y ese es el modelo de seguridad que nos proponen, una seguridad militarizada. Nos ridiculizan a los que sostenemos visiones alternativas. Somos soñadores, somos ilusos, somos blandas, somos irracionales. Pero el activismo por el desarme nuclear no trata solo de abolir las armas nucleares, que es nuestro fin. La fuerza motora de nuestro movimiento es la transformación del sistema socioeconómico, político y cultural que normaliza la existencia de este tipo de armas de destrucción masiva y que nos aleja de convertirnos en sociedades de cuidados, de paz y de no violencia. Por eso, la lucha por vivir en un mundo libre de armas nucleares es algo que nos interpela a todas y a todos. La única garantía de que no vuelvan a ser utilizadas es su abolición. Y ahora voy a invitar a subir al escenario a mis compañeras de la Alianza, que nos van a presentar brevemente sus organizaciones, pues un poco para que las conozcáis y veáis pues, la pluralidad, la diversidad y las razones por las que diferentes entidades y organizaciones españolas forman parte de esta alianza. Y también animo pues a que os suméis y nos apoyéis en nuestra misión, ¿no? Ahí tenéis la página web de la Alianza, que está activa desde hoy, desarmenuclear.org, y ahí podéis encontrar información y formas de apoyarnos y adheriros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Albert Caramés, dirijo Fundipau, la Fundació per la Pau, una entidad sobre todo arraigada en Cataluña, que existe desde ahora hace 40 años. Los motivos que nos llevan no únicamente a formar parte de esta alianza y a pedir la directa firma y ratificación del TEPAN por parte del Estado español son tres. La primera, por la necesidad de regular aquello que es irracional. Con una organización como la nuestra, que hemos estado trabajando por la prohibición y eliminación de todo tipo de armamento, desde hace 25 años en el Tratado de la Convención para las Minas Antipersona, pasando por el Tratado contra las Armas Ligeras, las bombas de dispersión y un largo etcétera, nos han llevado también a nuestro segundo motivo, contribuir, como comentaba Tika, a la estigmatización del uso de todo tipo de armamento, que lleva a alimentar esta irracionalidad e ineficacia de todo uso violento en todo tipo de conflicto armado. Pero un tercer motivo que nos lleva a hacerlo es por empezar a deconstruir este discurso de la legitimidad de la violencia por todo tipo de medios y, sobre todo, para buscar alternativas para modelos de seguridad común, de seguridad compartida. Y todo ello, hacerlo, como se ha comentado, de forma compartida y entre todas las voces que nos acompañan. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias al Ateneo y a la sección de Educación por acoger hoy aquí la presentación de la Alianza por el Desarme Nuclear, que, como bien ha comentado Maribel, se inicia con la campaña 10 razones firma el TEPAN, que era una iniciativa de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, de WILF España y del Centre de l'AS, y que rápidamente, desde el principio, se unieron numerosas organizaciones pacifistas, ecologistas y de derechos humanos, y que lo que hacíamos era sumarnos y apoyar también el importante trabajo que venían haciendo desde Fundipau y también desde l'AS para que el Estado español se uniera y se adhiriera y ratificara el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. Soy Ana Barrero, presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, y directora de la Fundación Cultura de Paz, organizaciones que trabajan, tienen un compromiso fuerte y defienden la paz y el desarme. Por eso, junto a las organizaciones, muchas de ellas aquí presentes hoy, pero 45, como ha comentado Maribel hasta el momento, impulsar esta alianza para que, a través de la incidencia política y social, el Gobierno español, España, se una a los estados que ya han firmado el tratado que prohíbe las armas nucleares como paso previo a su eliminación total, que es lo que deseamos. Las armas nucleares, y nos lo ha explicado fantásticamente Carlos, son un peligro, una amenaza real y cada vez mayor para la humanidad y para el planeta. Desde enero de 2021 están prohibidas, pero la única manera de garantizar y de estar seguras que no se puedan utilizar es erradicándolas absolutamente. Y la amenaza para la humanidad es lo más grave, pero también es indecente e inmoral el inmenso y el ingente gasto en armamento, específicamente en el que nos atiende hoy, en armamento nuclear, mientras hay tantísimas causas urgentes, causas emergentes en las que invertir, como las grandes desigualdades, las injusticias sociales o la emergencia climática, entre otras. Por todo esto, desde la Asociación Española de Investigación para la Paz y la Fundación Cultura de Paz nos sumamos a las peticiones de la Alianza para erradicar las armas nucleares, que se erradiquen absolutamente, pero exigir al Gobierno español que se una y que se adhiera y ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, pero también exigirlo a los Estados de la Unión Europea y a los Estados miembros de la OTAN. Porque también, como bien nos ha dicho al finalizar su intervención Carlos, habrá futuro para la humanidad si se transforma en un futuro pacífico. Y esto significa paz en la sociedad, en nuestras sociedades, paz entre los pueblos, paz entre las naciones y paz con la naturaleza y con el planeta. Como muchas veces repite Federico Mayor Zaragoza, paz en la tierra y con la tierra. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Soy Enrique Quintanilla y tengo el honor de hacer un 2x1, ya que represento a Desarma Madrid y a Ecologistas en Acción. También es un honor estar con tanta gente, organizaciones y personas amigas. La semana pasada, en Madrid, y en un espacio público como IFEMA, tuvo lugar FEINDEF, una feria de armas. Sí, una feria de armas. Una feria de armas, igual que la Feria del Libro que se inaugura el viernes, donde se venden y se compran libros, en FEINDEF se exhibían, se compraban y se vendían armas. Desde Desarma Madrid y otras organizaciones protestamos pacíficamente en varias concentraciones y en una acción pacífica fuimos terriblemente reprimidas por la policía. 4 activistas acabaron con partes de lesiones.
Protestamos porque somos pacifistas, antimilitaristas y ecologistas. Si protestamos contra las armas convencionales, con más motivo lo hacemos contra las armas nucleares. Por eso estamos desde el principio en esta alianza. Iba a dar algunas razones, pero después de oír a Carlos, a Tica y a Maribel, me las salto directamente. Pero no quiero dejar de denunciar, además de a quien fabrica las armas y a quien se impiden firmar el TEPAN, no se nos olvida denunciar a los bancos que con sus financiaciones sostienen a las empresas armamentísticas. No nos olvidamos del BBVA, el Santander, que están los primeros en esos rankings. Estamos en la alianza porque estamos convencidas que conseguir la firma del TEPAN solo se puede lograr si lo hacemos con otras, si lo hacemos en redes, si lo hacemos juntas. Y termino diciendo que iremos despacio porque vamos lejos, pero lo conseguiremos. Gracias. Yo estoy aquí por amistad y por responsabilidad. Por amistad con la mesa, por amistad espero con ustedes, por amistad con todos ellos y por responsabilidad, porque si no estoy aquí me estrangulan. Yo represento a Justicia y Paz. Justicia y Paz es una organización católica que en su día participó en el nacimiento de la Federación de Derechos Humanos de España. Participó en el nacimiento de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Y por los mismos motivos que estamos allí, nos toca estar aquí y ahora. Agradezco muchísimo a Maribel las palabras del Papa Francisco, que nos empuja y que nos motiva a todo ello. Les quiero comentar solamente una cosa, una capacidad que ustedes tienen como yo. La conciencia del pasado, la conciencia que nos permite conocer los procesos de la historia, identificar al ser humano con sus luces y con sus tremendas sombras, su conciencia del presente y, cómo no, la conciencia del futuro. Pues por eso, por conciencia, estamos contra las armas nucleares. Gracias. Corrían los años 70, florecía un mundo en el que, bueno, habían grupos que intentaban promocionar o soñaban un mundo nuevo, diferente. Estaba la guerra de Vietnam y había muchos grupos que intentaban trabajar contra ello. Un grupo de hippies se subieron a un barco de pescadores destartalado e intentaron subir hasta la península de Kamchatka, en Alaska, para detener ensayos nucleares de los Estados Unidos. La misión fue un desastre, como se podía prever, pero de vuelta y poniendo en la bandera la palabra Greenpeace, surgía un grupo que, bueno, empezó a surgir en otros lugares y de allí, desde hace más o menos medio siglo hasta hoy, pues llevamos más de 50 años trabajando para intentar denunciar todas aquellas organizaciones o todos aquellos poderes que intentan hacer daño al planeta. Hace poco estábamos reunidos para intentar entender en este mundo en el que, bueno, poco a poco, digamos, estas tribulaciones que van ocurriendo, hemos ido trabajando poco a poco y en los últimos años hemos trabajado fuertemente contra el cambio climático. Nos reuníamos, digo, para entender de qué manera podemos ocupar un rol para las próximas décadas y entendíamos que, además de poner la naturaleza en el centro, tenemos que poner la vida en el centro. Y hoy tenemos dos grandes de las amenazas contra la vida, que son el cambio climático y la amenaza nuclear y el armamento nuclear, que forman parte, como ya se ha dicho, de una misma estructura de acumulación de poder y de un mismo sistema que es patriarcal, colonial y explotador, sobre la vida, sobre los cuerpos de las personas y sobre la vida en el planeta. Por ese motivo, a nivel internacional ya estamos suscribiendo ICAN, la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, a nivel europeo también, y también a nivel del Estado español, junto con nuestros amigos y amigas, estamos trabajando para que el Gobierno español cumpla su responsabilidad y poco a poco, como describíais, en ese camino, en esa bola que va creciendo, podamos ver finalmente un mundo libre de armas nucleares. Muchas gracias. Hola, soy Eva, vengo como activista de alternativa antimilitarista.moc,
una coordinadora heredera del movimiento de objeción de conciencia y los movimientos de insumisión que conocemos de finales del siglo pasado. Y, bueno, dice el lema de la Internacional de Resistentes a la Guerra que la guerra es un crimen contra la humanidad y que por eso nos comprometemos a luchar contra ella y todas sus causas. Y una de las causas de la guerra, o de sus consecuencias, no lo sé, son las armas. Entonces, nosotras nos hemos opuesto a las ferias de armas, a FEINDEF recientemente y a otras ferias de armas que se han dado, al comercio de armas, a la financiación de las armas, y tenemos que oponernos también a las armas más destructivas que conoce el ser humano y que ha conocido en toda la historia de la humanidad, que son las nucleares, y a la guerra nuclear como culmen de la sinsentido y la sinrazón humana. Y por eso estamos aquí, porque creemos que tenemos que trabajar juntas con otras personas y colectivos que compartimos los mismos objetivos, en este caso un objetivo muy concreto, como es la firma del TEPAN, muy concreto, pero muy grande como objetivo, y queremos invitar a todas las personas, a todas las organizaciones, colectivos, asociaciones de vecinos, sindicatos, a que cada uno y cada una desde nuestro ámbito de acción hagamos aquello que podamos para trabajar contra las armas nucleares, contra las armas en general, contra la guerra, pero también por la paz, por fomentar una cultura de paz y una educación para la paz. Y, bueno, cambiar el paradigma de lo que es la defensa y de cuáles son nuestros valores como sociedad y acabar con las armas nucleares, que para eso estamos aquí. Hola, yo soy Yolanda y vengo a hablaros en nombre de Mujeres de Negro contra la Guerra. Mujeres de Negro es una red internacional de mujeres que desde el año 89 en Israel empezó. Un grupo de mujeres se visten de negro y en silencio denuncian lo que está pasando en los territorios ocupados, lo que está pasando con la población civil palestina. Se contagia esa forma de protesta, esa forma de denuncia de la guerra, y ahora la Red Internacional de Mujeres de Negro está extendida por todo el mundo, denunciando lo que nos produce la guerra. Aquí en Madrid tenemos un grupo ya de mucho tiempo, cada último domingo de mes en la Plaza Mayor, de negro y en silencio. Escribimos un comunicado que repartimos y tratamos de crear conciencia entre la población civil, que al fin y al cabo es la población que muere en las guerras. Denunciamos todo tipo de armas, denunciamos todo tipo de guerra, no hay guerra justa. Un civil muerto ya es suficiente para que no se genere una guerra. Queremos que nuestros impuestos se dediquen a la investigación, a la negociación, a la diplomacia, y nos negamos a que con nuestros impuestos se paguen armas. Somos objetoras fiscales a los gastos militares, lo denunciamos desde el siglo pasado. Así que os invitamos a que os paséis por la Plaza Mayor cualquier último domingo de mes. Os invitamos a que comentéis con vuestros vecinos y vecinas, con vuestra familia, con vuestras compañeras y compañeros de trabajo, que la guerra empieza aquí y ahora, en el IFEMA, como ha dicho muy bien mi compañera, donde la policía nos apalea, donde la policía nos lesiona, donde una compañera estaba a punto de perder un dedo, o por lo menos la última falange, y donde los medios de comunicación nos ignoran, donde los medios de comunicación dicen que esa feria de armas fue una oportunidad de negocio, una oportunidad para crecer la economía, y permanecemos en silencio. Votamos cada 4 años y creemos nuestro gobierno cambiará y firmará el TEPAN cuando nosotras lo exijamos, y mientras que nosotras permanecemos pasivas, nada cambiará. Así que bravo por la gente que nos ha propuesto coordinarnos. Hacíamos un trabajo muy parecido, muy disperso, y yo creo que aquí unidas vamos a ser fuertes. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana, formo parte de la Agencia Internacional de Noticias Presensa y, por tanto, de esta alianza. ¿Y por qué Presensa? La agencia de noticias forma parte de la Alianza por el Desarme Nuclear. En Presensa sabemos que el periodismo no es objetivo, tal cosa no existe.
Al asumir tal verdad, declaramos nuestra posición que siempre hemos hecho pública. Presensa es una agencia de noticias cuya línea editorial es humanista y desde la cual denunciamos la violencia, todo tipo de violencia, por un lado, pero también por otro nos ocupamos de publicar sobre causas que apuestan por la vida. El pacifismo, la no violencia, los derechos humanos, feminismos, medio ambiente, etc. Desde esta ubicación, nuestro compromiso con el desarme nuclear siempre ha sido manifiesto, como no podía ser de otro modo, convirtiéndonos en socios de ICANN en febrero del 2013 y apoyando, en la medida de nuestras posibilidades, la firma del TPAN en diferentes países de distintos continentes. Aquí tengo que nombrar a un querido compañero y amigo, Tony Robinson, que desde su militancia por el desarme, dio un empujón notable al compromiso de Presensa con el desarme nuclear, siendo, por ejemplo, quien defendió el tratado ante la Asamblea de Ecuador, país que adhirió al tratado, o, por ejemplo, quien produjo el documental El principio del fin de las armas nucleares, cuyo director, Álvaro Horus, está en esta sala. Muchas gracias también a ti, Álvaro. Quienes estamos aquí, estoy segura que tenemos una posición clara a favor del desarme nuclear y hoy salimos más informados, si cabe, sobre el tema. Pero para quienes no saben tanto, personas que no están concienciadas sobre el peligro en el que vivimos, invitémoslos a que vean dicho documental, por ejemplo. Será un ratito de sus vidas, está en YouTube en abierto. Lo digo como una forma de informarse rápidamente en 55 minutos. El principio del fin de las armas nucleares es un documental informativo sobre tales armas, sobre todas sus consecuencias y sobre la urgencia de que todos los países firmen el TPAN. Con tal objetivo se produjo este documental. Amigas, amigos, concienciemos a quienes podamos llegar, sumemos fuerzas y hagamos crecer esta alianza para que nuestro país firme el TPAN. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vengo a hablar en sustitución de Laura Alonso, que ha sido una de las impulsoras de esta alianza por el desarme nuclear, en nombre de WILF España. Yo soy Carmen Magallón y soy presidenta de honor de WILF España. Entonces, Laura no ha podido por cuestiones familiares. Bien, WILF es la organización más longeva del mundo de Mujeres por la Paz. WILF son las siglas en inglés de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Nació en 1915 y ya entonces en el Congreso de La Haya, donde se reunieron más de 1.300 mujeres sufragistas que estaban coordinadas para conseguir el voto, decidieron que en aquel Congreso iban a pensar cómo parar la guerra y poner las bases para que no hubiera nunca más una guerra. Pues bien, en aquel Congreso, una de las resoluciones era señalar a la producción y el comercio de armas como una de las raíces más potentes de la guerra, porque en ese comercio y en esa producción de armas hay unos negocios que fomentan que se vaya repitiendo a lo largo del tiempo. Bien, aquí estamos más de 100 años después y seguimos produciendo y comercializando las armas. WILF Internacional, que está en más de 50 países, fue una de las que se sentó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 2017, porque forma parte de ICANN. Uno de los proyectos dentro del programa internacional es precisamente el proyecto Reaching the Critical Will, que es alcanzar la voluntad crítica, que es en paralelo con la idea, bueno, el hecho de que para conseguir un arma nuclear se necesita una masa crítica de material físil, a partir de la cual se produce la reacción en cadena, pues también para eliminar las armas nucleares necesitamos una voluntad crítica. Y esa voluntad crítica creo que es la que
trata de conseguir esta alianza por el desarme nuclear y lograrlo a través de la suma de más estados en esta firma. WILPF está implicada y trabajará por lograrlo aquí en este país, en Europa y en todo el mundo. Les aseguro que nuestras compañeras en Nueva York y en los 50 países de todos los continentes donde estamos, vamos a trabajar por este fin. Gracias. Bueno, yo soy Tica Font, la de antes, del Centro de Estudios por la Paz. Nosotros nacimos después del referéndum de la OTAN, estábamos todos trabajando en contra del militarismo y por una de estas casualidades, pues Arcadio Oliveres, que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la industria militar, dijo, yo estoy trabajando sobre esto. El Vicens Fisas, otro importante histórico del Movimiento por la Paz, dice, yo estoy empezando a hacer un trabajo sobre exportaciones de armas españolas. Dijimos, bueno, pues ya tenemos grupo. ¿A qué nos vamos a dedicar? Pues queremos trabajar por la paz, analizando, estudiando, difundiendo y criticando todo aquello que hace posible la guerra. Entonces, ¿en qué temas nos hemos centrado? Por ejemplo, en el seguimiento de la industria de armas. Sobre todo en España, ¿qué industrias hay? ¿Qué armas producen? ¿Qué tecnología? ¿Cuánto dedican a la investigación? ¿Cuál es su volumen de negocio? ¿Cuántos trabajadores mantienen? ¿Dónde exportan estas industrias? Por ejemplo, trabajamos también el comercio de armas, que en ese caso quiere decir, aparte de a nivel mundial, España, ¿qué armas exporta? ¿Dónde las exporta? El volumen de negocios. Denunciamos a qué país que está en armas. Denunciamos cuál es la vulneración de la ley española de exportaciones de armas en estas exportaciones que pueda estar realizando. Denunciamos de manera permanente y regular que la ley de comercio de armas y las exportaciones españolas son opacas, están sometidas a la ley de secretos oficiales. Nadie, ni el Parlamento puede saber qué se exporta en este país. Y decimos que no, que esto tiene que ser transparente. ¿Por qué tiene que haber opacidad en esta clase de negocios? También trabajamos cómo se financia la producción y la exportación de estas armas. Hacemos un ranking anual de la banca española de cuánto dinero invierten en qué armas y qué armas está financiando la banca española. Trabajamos los presupuestos de defensa del Estado español. ¿Cómo miente cada año el gobierno diciendo, no, si nosotros solo destinamos a defensa esto, pero no cuenta cuánta partida tiene en el Ministerio de Industria, cuánto a través de la I+D está situando desde otro ministerio en esta industria, cuánto se aporta desde exteriores, cuánto, eso no se suma. Bueno, eso no es que mienta, eso se le llama creatividad contable, para no dar a conocer pues, o esconder los datos reales de presupuestos de defensa. Estamos trabajando en la militarización de las fronteras, cómo se está introduciendo instrumento militar en las fronteras para no permitir el paso de inmigrantes. Ya no derechos humanos, que eso lo hacen otras organizaciones. Nosotros decimos qué empresas y qué tecnología se están poniendo en las fronteras para impedir el paso pues, de inmigrantes. Estamos trabajando también, todos sabéis que se hacen muchos trabajos de cambio climático, pero nadie había estado haciendo cómo la actividad militar contribuye al cambio climático. Pues también esta es un área nueva que hemos estado introduciendo en estas áreas de trabajo. A nivel internacional participamos de algunas organizaciones. Estamos en el ENAT, que es la Red Europea contra el Comercio de Armas, donde otros grupos como el nuestro estamos trabajando a nivel europeo, en el Parlamento también europeo. Estamos trabajando en la campaña internacional Stop Killer Robots, que serían armas dotadas de inteligencia artificial con capacidad de matar sin intervención humana.
Entonces, participamos de esta campaña que pretende lo mismo que en el TEPAN, crear un tratado internacional en el cual se impida el desarrollo de armas que puedan matar sin que haya un humano detrás que se haga responsable de estas actuaciones. Y finalmente formamos parte de ICANN y de esta alianza que hemos creado en España, y no solamente nuestro objetivo es presionar con nuestro trabajo al Gobierno para lo que ellos han estado diciendo, sino también hacer que ayuntamientos, y ahí también podéis trabajar vosotros, hagan resoluciones diciendo el Pleno de este ayuntamiento da apoyo al TEPAN y se compromete a presionar al Gobierno español para que lo firme. También ante parlamentos autonómicos, conseguir que se comprometan en esto. O parlamentarios individuales que también se sumen y den apoyo a estos trabajos. Yo creo que nuestra línea siempre ha sido: trabajemos por la paz en estos aspectos que no son de carácter financiero, no son de carácter filosófico, son económico-financieros. Y también hay que ver que sin la banca, sin los presupuestos, sin las armas, pues no serían posibles la guerra. Y también hay que desenmascarar, porque a veces parece que la banca pues son las hermanitas de la caridad. Y los bancos y las entidades financieras también están detrás de todos estos proyectos financiando. Esa es nuestra tarea y consideramos que es nuestra obligación estar presentes con todos estos compañeros en la campaña. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Tica y queridos compañeros de la Alianza. Es en realidad bastante emocionante ver a esta confluencia de movimientos de las bases en España. Ahora, cabe mencionar que la lucha antinuclear en España tiene su historia y especialmente en los 80s fue algo que tuvo muchísimo movimiento, muchísimo ímpetu. Hoy también aquí entre el público contamos con el privilegio de tener a alguien que fue muy activo, un colega, de hecho, que presidió la filial española de IPPNW, los Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que fueron, recuerdo, quienes fundamos ICANN. Así que yo no sé si José Manuel Rivera, sí será, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te gustaría dar unas palabras en referencia a todo tu activismo. Estamos hablando de un distinguido colega, un miembro de la Academia de Medicina y también presidente de IPPNW en España, y quien también fue en el 85 a Oslo a recibir el Premio Nobel. Así que, pues, un aplauso para el doctor Rivera. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo debo decir que no he venido preparado, como dicen cuando van al médico, según y qué personas. No, es verdad lo que ha dicho. La IPP a nivel internacional se fundó en el año 80, ya nos ha hablado. La fundaron un cardiólogo ruso y otro americano, con la idea de que la única manera de luchar contra la guerra nuclear es prevenirla, porque ya nos han explicado que posibilidades de actuación una vez soltada la primera bomba era imposible. Dice, si nosotros nos entendemos en los congresos hablando de ciencia, ¿por qué no nos podemos entender también hablando de otros temas como son los de la paz? Enseguida se extendió muchísimo, ha contado también Carlos la historia. En España la sección española nació relativamente pronto, del año, me parece que fue en el 82, y tuvo bastante vida, pues prácticamente hasta la caída del muro de Berlín. La verdad es que ese hecho, que fue un positivo desde todos los puntos de vista, contribuyó a crear una sensación de que, bueno, ya el peligro grande ha pasado. Durante esos años 80 es verdad que se celebraron varios congresos internacionales, muchos, en España también, vinieron personalidades de otros lugares, los temas que se trataban todos giraban alrededor de lo mismo y sobre todo lo que hicimos los que estábamos allí metidos era predicar, vamos, hablando en términos coloquiales.
Yo recuerdo que me pasé, no sé, 6 o 7 años yendo a colegios, ayuntamientos, asociaciones culturales y cosas así, a contar con unas diapositivas más pobres de las que hemos visto ahora, el desastre que representaba que cayera una bomba en el centro de Londres. Fue uno de los estudios que se hizo a nivel internacional, cuántos muertos enseguida, cuántos muertos más tarde, lo electromagnético, ya se hablaba entonces de eso, claro. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki se medían en kilotones, 1 o 2. Ahora se miden en megatones, no ahora, hace ya muchísimos años, que son 1000 veces más potentes. Entonces el riesgo evidentemente existe, no voy a repetir cosas que aquí se han dicho. El tema del Premio Nobel del año 95 fue un aldabonazo muy fuerte y tuvo muchísima repercusión en todos los medios de comunicación y también en la sociedad en general. Y bueno, se dedicó, se habló luego, la IPP sumó a lo de la guerra nuclear las armas de destrucción masiva, se decía, y la guerra bacteriológica. Es decir, se fueron sumando cosas, se fueron haciendo proyectos pues de educación, por ejemplo, en zonas de África, de atención médica también. Y bueno, otro día que vengan más preparados podré contar más cosas. Yo creo que ya a estas alturas de la tarde estamos todos bastante sensibilizados con los testimonios que hemos escuchado aquí. Y bueno, muchas gracias, Carlos. Y para mí fue una sorpresa el reencontrarme con los nuevos presidentes de la IPP a nivel mundial y su energía renovada a pesar de la caída del muro de Berlín. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, les prometo, voy a ser breve, de por qué el TEPAN nos va a llevar a una cultura de paz y por qué España tiene que apoyar el TEPAN. Ahora, es normal ser escépticos a la hora de mencionar un tratado antinuclear en vista de los tratados nucleares que van y vienen, ¿cierto? O sea, uno escucha un tratado antinuclear y lo que piensa es más papel mojado. ¿Cuál es la diferencia con este tratado? La diferencia es que un tratado bilateral entre dos partes se la puede traer abajo cualquiera de las partes y cuando alguno de los presidentes cambie de opinión. Y eso se trae abajo, como hemos visto recientemente, décadas de arduo trabajo diplomático. Un tratado multilateral, en cambio, lo que hace es generar una norma, generar un poder normativo, es decir, un comportamiento internacional que se va fortaleciendo con cada país que lo ratifique y no solamente con cada país, sino con cada municipio, con cada político, incluso con cada persona que se manifieste en favor de dicho tratado, en favor de dicha normativa. Son varios los ejemplos que hemos visto en la historia. Por ejemplo, no hay ningún Estado que actualmente se jacte de ser una potencia química o de usar armas biológicas en sus doctrinas de seguridad, como si se hace con las armas nucleares. ¿Por qué? Porque se ha creado un tabú en torno a estas armas. Y hay una condena global, moral, en torno a hacer semejantes declaraciones, a tener estas armas. Este es el proceso que hemos embarcado con el Tratado sobre la Prohibición. El TEPAN, con su mera existencia, confronta a los países a tener una posición concreta. Es decir, se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Un país que se niegue a firmar el Tratado sobre la Prohibición está diciendo que está de acuerdo con las armas nucleares y que considera que las armas nucleares son aceptables. Ahora, ¿por qué España? España es un país con una amplia cultura democrática que ya ha rechazado las armas nucleares varias veces. Tajantemente, en el referéndum de 1986 para pertenecer o no a la OTAN, puso España como condición una prohibición in situ de las armas nucleares en el territorio español. Esa prohibición se ratificó con el Código Penal de 2015 y es una posición que mantienen la gran mayoría de los ciudadanos españoles. Se han hecho varias encuestas recientemente, y en ICANN hicimos una encuesta en 2021, en la que el apoyo
a la firma del TEPAN por España era un apoyo popular del más del 80%. En 2018, Pedro Sánchez adquirió el compromiso de la firma del TEPAN y ese compromiso no se ha cumplido por presiones políticas. Sin embargo, cabe recalcar que no hay absolutamente ningún impedimento legal, al ser España miembro de la OTAN u otras alianzas, no hay ningún impedimento legal en que ningún miembro de la OTAN, incluido España, firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición. Estamos ante un momento pivote de la historia. O es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. Si España, con una cultura democrática, con un país democrático, no puede rechazar las armas nucleares en su nombre, no puede decir que las armas nucleares son inaceptables, ¿quién puede hacerlo? Es hora de exigirle al gobierno español que cumpla su compromiso con su ciudadanía y vele por los verdaderos intereses de los ciudadanos españoles y del mundo. Es hora de respaldar una cultura de cooperación, una cultura pacífica, y es hora de darle una oportunidad a la paz. Así que este movimiento que se ha creado aquí, que es un movimiento que, como todo cambio paradigmático en la historia de la humanidad, se crea desde las bases, no desde las cúpulas, este movimiento que está creciendo, este es un movimiento que los invitamos encarecidamente a que se nos unan y a que juntos nos empoderemos y le exijamos al gobierno español que esté del lado correcto de la historia. Es hora de que, nos podemos unir visitando la página de la Alianza, que es Desarme Nuclear, así de sencillo, desarmenuclear.org, y ahí dar nuestra adhesión. Así que démosle, por favor, una oportunidad a la paz, que nuestra existencia depende de ello. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Es obligatorio en el Ateneo, como foro que es de encuentro y debate, dar la oportunidad a que aquellos que asisten a sus actos puedan hacer uso de la palabra. Como todo el mundo entenderá, tiene que ser la brevedad la manera de abordar esa posibilidad de dar la palabra, porque si no sería imposible que pudiera hablar el número de gente que lo desee. Así que yo me voy a permitir llamar la atención sobre este hecho. También voy a solicitar en la sala que si pueden dar la luz a la sala, nos veríamos para que no haga falta moverse del sitio para que se pueda trasladar el micrófono a las personas que quieran intervenir. No tenemos mucho tiempo, ya hemos pasado con creces del tiempo, pero en la docta casa es imposible aceptar una iniciativa de exposición sin debate y sin la oportunidad de que todo el mundo pueda expresarse. Reitero encarecidamente a que el turno de palabra sea brevísimo, por razones obvias, y con el compromiso de que tendremos una sesión más adelante. Por favor, en este lado, es que no se ve de aquí bien, allí hay una persona, 1, 2, 3, ¿alguna persona más? No veo más. 4 personas. He dado el número. Está el 1 allí, al final. 4 personas. De momento, si tenemos tiempo suficiente, podremos enganchar a alguien más. No me extraña que digáis lo de papel mojado, porque este país, este gobierno, formamos parte de una organización que están hasta el tejado de bombas atómicas, la OTAN. Entonces, es que es un poco falso, ¿no?, lo del debate. O sea, seguimos mandando armamento, entonces hacemos alusión a la bomba, o sea, lo que es la energía nuclear en futuro, la energía nuclear. Y mientras seguimos mandando armas a Ucrania y seguimos gastándonos
miles de millones se sigue gastando Europa. O sea, que no engañan a nadie ya. O sea, gracias. Perdona. Gracias. Yolanda, perdón por ese bravo. Ay, Yolanda se ha ido. Ay, Yolanda. Perdón por ese bravo. Como se ha resaltado aquí, efectivamente, cada intervención ha sido brillante. Me sentía en el Teatro Real y me he dejado llevar, lo siento. Tengo una pregunta concreta sobre un hecho cierto y una pregunta muy concreta sobre un hecho incierto. El hecho cierto es que hoy, hasta ahora, está ocurriendo lo mismo de lo que ocurrió en febrero del 2020 en la Universidad Complutense de Madrid, con los mismos protagonistas. Federico Mayor Zaragoza, Carlos Umaña, Juana. No fue ni un solo estudiante. Lo repetimos en Fundación Telefónica. No fue ni un solo joven. Lo repetimos en la Universidad de Oviedo. Ni un solo joven. Entonces, mi pregunta a Maribel, concreta sobre el hecho cierto, es ¿cómo explicas tú que teniendo el Rolls Royce, tenemos el Rolls Royce de cada área, han venido todos, pero yo aquí no veo a ningún joven? Primera pregunta, gracias. ¿Cuál es tu interpretación? Segunda, me dicen... ¿Hasta qué edad dura la juventud? 20-25. ¿20? 20-25. Los que están en la universidad. Segunda pregunta. Los de 20-25, para ser muy breve, me dicen, Rafa, la base de tu discurso, que es la base de su discurso, ya no es posible porque los millennials carecemos de imaginación. Y mi pregunta concreta es, Maribel, tu bisabuela, hace 100 años, era capaz de imaginar un futuro a 100 años vista. ¿Nos puedes explicar cuál es el futuro, según lo imaginas tú, para 2123, por favor? ¿O hemos perdido esa supercapacidad que se ha estado poniendo de... Muchas gracias. ¿Cuál es tu imaginación? Muchas gracias. 3 estaba por allí. 3, allí. ¿Tú eras el 3? Allí. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos, a todas, por las presentaciones. Es muy interesante poder participar en estas iniciativas. Y quería preguntarle a Tika, que está por ahí, bueno, cuando hablaba sobre esa modernización de las armas nucleares, para, entre comillas, hacerlas más realistas, supongo que hay datos, ¿no? Y quiénes están financiando. Y en el caso español, supongo que aparecerá el BBVA, y esa banca armada, ¿no? el Banco Santander, que llevan a cabo pues, estas inversiones. Y el comentario era, teniendo en cuenta que estos bancos pues, son contribuyentes de estas acciones de muerte, como lo son las armas nucleares, considero que también se hace necesario la estigmatización, así como se hablaba de estigmatizar estas armas nucleares, considero que se hace necesario también estigmatizar los fondos que esa banca armada invierte en proyectos sociales, porque se están queriendo lavar las manos, como decías al final, como hermanitas de la caridad, pero quieren evadir responsabilidades, ¿no? Invirtiendo en estos proyectos sociales, ¿no? Entonces, sería bueno también estigmatizar estas inversiones. Gracias. Vamos a dar la palabra, ya sé que por comodidad de la distribución. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Camar. Cuando he leído el título, Educación para la Paz y por el Desarme Nuclear, soy musulmán, nacido en España, y llevo yendo a unos congresos en Londres desde hace casi 10 años que tratan precisamente sobre este tema, donde se reúnen gente de distintas nacionalidades, religiones, etc. Guardo 2 recuerdos que son para mí traumantes. Una es una activista de Hiroshima, debe tener 87 años hoy, donde va dando conferencias por el mundo entero contando la tragedia que ella vivió. Y precisamente en este marzo vino el exalcalde de Hiroshima y presentó algunas de las, digamos, de fotos de
aquella tragedia, ¿no? Hablando sobre la educación para la paz, nuestro Jalifa lleva casi 10 años dando conferencias en todos los parlamentos, Parlamento Europeo, japonés, y recuerdo una conversación con el que fue presidente de Desarme Bacteriológico, que es un tal señor Francisco Arias, que fue embajador de España en Holanda, y fue una conversación de pasillo, porque yo hacía de intérprete, donde el problema que se veía era que no habíamos aprendido nada del siglo pasado, y este mismo siglo, ya justo en el comienzo del siglo, se habían formado otros 2 bloques armados hasta los dientes, y el hecho de haberse generado estos 2 bloques es lo que puede conducir pues, a una hecatombe. Termino, porque sé que el tiempo es muy escaso. Una de las exposiciones más que a mí me dejó traumado, repito, fueron las consecuencias de la cantidad de niños lisiados que quedaron tras la bomba de Hiroshima. Entonces, preferimos no pensar qué es lo que puede pasar si tiraran algún tipo de armamento mucho más sofisticado, obviamente, ahora. ¿Qué pensarían las futuras generaciones de nosotros? Seguro nos enviarían insultos durante generaciones y generaciones. Nada más. Muchas gracias. Sí, gracias. Soy Manolo de la Rocha y hablo en nombre de una organización, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, una organización que nació hace 40 años precisamente para luchar en aquella época contra los euromisiles, contra la amenaza nuclear que había en Europa, los misiles que colocó en un lado el Pacto de Varsovia y en el otro la OTAN, participando en una red europea muy potente que se llamaba la END, la European Nuclear Disarmament, una organización por el desarme nuclear europeo. Y como se ha dicho, con la caída del muro de Berlín, con la idea de Olof Palme que se extendió de la seguridad compartida, con la aprobación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, parecía que el tema estaba, si no resuelto, por lo menos canalizado y de alguna manera, si no olvidado, sí marginado, secundarizado. Pero se ha explicado muy bien, estamos otra vez en un momento difícil. Mi organización se ha incorporado recientemente a la Alianza, va a ser activa en esta alianza en la medida en que podamos compartir con todas las demás organizaciones y plataformas este objetivo, primero de que España se adhiera al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, en todo caso que participe, como os he explicado, como observador y en extender la conciencia en ese esquema de educación para la paz, la conciencia cívica de que las armas nucleares son un peligro indudable para la civilización, para la cultura, para la humanidad y que deben ser erradicadas. Muchas gracias. Bueno, muy cortito ya, y solo para referirnos muy rápidamente, porque ya tenemos que cerrar, recalcar que pertenecer a la OTAN no es ningún impedimento legal para firmar el Tratado sobre la Prohibición. Las armas nucleares ni siquiera aparecen en el Tratado de Atlántico Norte, y esa intención, ese objetivo definido de firmar el Tratado sobre la Prohibición es lo que nos mantiene unidos a una coalición tan grande como ICANN y ahora también a la Alianza por el Desarme Nuclear en España, que son muchas organizaciones con objetivos distintos, pero que las unen ese objetivo específico. Ahora, la campaña para la desinversión en armas nucleares, que el Centre de las lleva a cabo en España, como en la banca armada, también a nivel mundial se está haciendo una campaña de desinversión, Don't Bank on the Bomb, no inviertas en la bomba, una campaña que también ya ha tenido mucho éxito, que no solamente señala a las instituciones financieras, sino que ofrece también a las personas para que participen o no en estas instituciones financieras, para que les exijan retirarse de estos fondos, ¿verdad? Incluso la
La asistencia financiera a las armas nucleares se contempla como una de las obligaciones negativas, es decir, como una de las obligaciones dentro del TEPAN, de forma, o sea, no específica, pero una victoria de esta campaña es justamente que los dos fondos de pensiones soberanos más grandes del mundo, el noruego y el holandés, en virtud del TEPAN, han retirado sus fondos de empresas relacionadas con las armas nucleares. Ahora, bueno, yo María, tengo que si contestar. te referís a las personas jóvenes. A los jóvenes. Que yo no soy una, las gracias, Rafa. jóvenes. Yo ya tampoco hace mucho. Pero si veo regular, pero si no veo mal, creo que allá al fondo hay algún joven, ¿verdad? O sea, que alguno hay, lo cual es un logro. Yo veo muchos. ¿Verdad? A ver, no hay jóvenes, probablemente no es el espacio para los jóvenes y esa también es una función nuestra, de ir al espacio donde están ellos y es parte de lo que vamos a trabajar como alianza en el sector educativo, en ir a los colegios, en ir a los institutos, en explicarles. Los jóvenes creo que nos están dando, y las jóvenes, una lección en cuanto a la lucha contra la emergencia climática. O sea, si ellos, hay una parte de la juventud con mucha conciencia por el tema del planeta, porque sienten como algo propio el riesgo de vivir bueno, pues sienten como un riesgo sobre su vida el problema de la crisis climática en la que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, obviamente, ni los jóvenes ni la población general sentimos todavía el riesgo sobre nuestra vida y sobre la vida del planeta como responsables que somos o que debemos ser, ¿no? de la vida común, de lo que supone la existencia de armas nucleares. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Vale. Bueno. Yo no, pues es que ya no. Es mediana. Mediana joven. Bueno. Hacer que los jóvenes sientan, y las jóvenes, y la sociedad en general, como algo que amenaza su vida y la vida de todos y todas. La existencia de armas nucleares es lo que hará que ellos sean activos también en la lucha por el desarme nuclear. Esa es nuestra responsabilidad como alianza y la responsabilidad de las organizaciones que formamos parte de la alianza y nuestra voluntad. Iba a decir algo más, pero se me ha ido. ¿Cómo imagino el futuro en 2100 y pico? Bueno, ya al 2100 y algo espero llegar. Yo no lo sé, porque soy una persona muy reflexiva, entonces no puedo dar una respuesta ahora mismo porque necesito pensar mucho las cosas antes de decir algo, por decir algo en lo que ya lo haya reflexionado bien. Entonces tengo días y días, y hay días en los que pienso que en el año 2200 ya no existiremos y nos habremos extinguido como especie por méritos propios, y hay otros días en los que soy más optimista y pienso que sí es posible que trabajemos, porque el mundo ya no solo que se mantenga, sino que sea un poquito mejor. Y si yo no creyera en eso, yo no estaría donde estoy y yo no le dedicaría mi vida a lo que se la dedico y yo no educaría a mi hija como trato de educarla. Muchas gracias. Sí, insistir una vez más que entendemos la democracia no como un hecho formal de votar cada 4 años, sino como un deber de convivencia en el que se tenga la edad que se tiene, se adquiere como ciudadano un compromiso de participación en construir un modelo de sociedad mejor que el que hemos recibido. Ese es el compromiso histórico de cualquier generación con las siguientes. Unos valores que nos permitan diseñar el futuro mejor para las nuevas generaciones exige nuestra participación hoy en poner las bases, hoy con este tema, otros días con otros temas. Recordamos siempre, en el caso de Naciones Unidas, los 3 ejes de combatir a nivel universal. Son siempre los mismos: el hambre, la enfermedad y la guerra.
pues los 3 ejes nos obligan a tener presente que cuando participamos en me los gustaría debates hacer una mínima nos reflexión sobre que a mí sí me preocupa que los periodistas necesiten el trabajo de máquinas para hacer trabajo de periodistas. Más que nada porque la información o el origen de la información, de dónde saca la información, yo creo que es el campo más clave de todos, porque en el ámbito médico es verdad que es perfecto y el modelo ofrece todos impactos positivos, pero lo que no hemos podido hablar... No sé quién está hablando. Puede levantarse y ponerse de pie para que sepamos quién es. No está en el salón, es algo... Bueno, pues como no está en el salón, vamos a poner fin teniendo en cuenta que siempre puede haber un accidente que provoque un problema inesperado, incluso en una sesión del Ateneo. Muchas gracias por su asistencia.